Bienvenidos mis queridos espartanos. Bueno, en el primer video de esta serie te conté de qué trata un poco el juego Total War, por qué se fue a China y por qué lo queremos traer a Occidente de vuelta. En el segundo video, que si no lo viste te lo recomiendo muchísimo, te estoy explicando paso a paso cómo instalarlo para que lo puedas jugar vos también en tu computadora completamente gratis. Así que si no lo viste te voy a dejar el link arriba, te voy a dejar el link abajo y te recomiendo muchísimo que lo vayas a ver. Pero seguramente si hiciste eso paso a paso, instalaste el juego y lo tenés para jugar, te encontraste con algo muy particular y es esto que les voy a mostrar ahora. Ya tengo el juego abierto, este es su launcher, así que este es el juego. Bien, el juego es hermoso, me encanta la temática, pero seguramente se dieron cuenta de algo al igual que yo. Está completamente en chino. Completamente en chino. Nada, absolutamente todo. Desde la tienda, las descripciones, los controles de juego, la interfaz, las unidades y su historia. El audio, por supuesto. Como expliqué antes, este juego ya estaba para el mercado chino exclusivo. Por eso es que está totalmente traducido en este idioma. Entonces, seguramente te preguntas, ¿cómo hago yo para jugar este juego? Y más o menos entenderlo. Bien, de eso se trata este video y para eso los quiero ayudar ahora. Vamos a traducir este juego. A español no, lamentablemente, muy lamentablemente, no lo podemos traducir a español porque al no ser el lenguaje universal del planeta, se ve que a los chinos no les pareció útil poner la traducción en español. Esperemos que más adelante lo hagan. Sin embargo, lo que sí tenemos es la traducción en inglés, que mal es un idioma que más o menos se puede pilotear muchísimo mejor y si no se puede traducir muchísimo más fácil de lo que se puede traducir el chino. Así que vamos paso a paso sobre cómo traducir este juego al inglés. Bien, lo primero que vamos a hacer es cerrar, por supuesto, el juego. Perfecto. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es ir a la carpeta de origen de este juego, que en este caso vamos a ver dónde la tengo yo, porque esto lo estoy haciendo improvisado al igual que ustedes. Yo lo tengo en mi disco local F, perfecto, entonces bien. Vamos a ir a donde se instaló el juego, porque el procedimiento cambió desde la última vez. Actualmente el juego se te va a instalar en tu disco local C, que es este, pero yo personalmente no instalé mi disco local F, que es uno que tiene muchísimo más espacio para evitar problemas a futuro. Bien, en ese caso se te van a instalar estos dos archivos cuando hayas instalado el juego previamente. BAO Games, BAO Game Download. Bien, nosotros tenemos que ir a esta carpeta. Una vez que entramos, vamos a Games, obviamente, Total War Arena. Y acá tenemos que ir a la carpeta Data. Perfecto, vamos a la carpeta Data. Buscamos un archivo muy importante que apretamos la L, se llama Language. Vamos a ampliar esto para que lo vean un poco mejor. Este es el archivo que tienen que buscar ustedes. Doble clic, lo abren. Y acá tenemos las siglas CN, que significa Chinese. Es el idioma chino y está configurado para ese idioma. Nosotros lo que vamos a hacer es cambiarlo a English. O sea, vamos a poner EN. También en mayúscula, mismas siglas, no modificamos nada más. Guardamos el archivo, lo cerramos y ahí tenemos el primer paso. El segundo paso es muy sencillo también. Tenemos que buscar dos archivos. Primero, el primer archivo que tenemos que encontrar es este, local cnpack. Ese es el primero. Bien. Y después tenemos que ir, lo tenemos seleccionado, tenemos que buscar el audio cnpack. Este es el segundo. Bien. Lo que vamos a hacer es cortarlos. No los borren por las dudas. Solamente córtenlos. Cortar. Bien. Y los van a pegar fuera de esta carpeta. Puede ser en cualquier lado. Lo importante es que sea fuera de esta carpeta. Así que vamos a pegarlos, por ejemplo, en el escritorio. Perfecto. Quedan acá afuera. Ya quedan por fuera de la carpeta principal del juego. Entonces, como repasamos, sacamos esos dos archivos, que recordamos es local cnpack y audio cnpack, y cambiamos la nomenclatura de el archivo language a English. Bien, ahora lo que vamos a hacer es reiniciar el juego desde el launcher. El launcher queda en inglés, perdón, queda en chino, ese no se puede cambiar a inglés. Pero si quieren les puedo más o menos ir explicando cómo pueden ir traduciéndolo para poder entender qué está diciendo en cada uno de esos pasos. Aún así,
yo les recomiendo que para, por ejemplo, estos casos específicos de pequeñas frases en chino, lo que yo hago es usar una aplicación de Google Play. Creo que viene ya predeterminado en los celulares Android, al menos no sé si también aplica para iOS. Donde simplemente apuntando con la aplicación Google Lens, Lens, ya tenemos las traducciones de lo que estamos apuntando. Es muy útil para estos casos. Pero bueno, como ya pueden ir viendo, tenemos el juego en inglés. Y esto es perfecto. Esto es lo que nos va a permitir disfrutarlo en el mundo de Occidente. Porque el inglés tenemos un conocimiento un poco mayor, podemos llegar a traducirlo con más facilidad y está absolutamente todo en inglés. Tenemos la tienda, las reproducciones, aprender a jugar, el control de ejército, la historia seguramente de los personajes también. Sí, perfecto. Tenemos todo, absolutamente todo en inglés. Y eso es muy, muy útil. Así que ya tenés una introducción de qué trata el juego. Ya tenés la forma de instalar paso a paso este juego. Y encima tenés la forma de traducir este juego al inglés y poder disfrutarlo muchísimo mejor. Así que si te sirvió esta información, dale al botón de suscribirte. Y nos vamos a ver cuando arranquemos con la serie de gameplays. Obviamente seguramente empecemos con los espartanos.